Hola, plumeros. Bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y sorprendentes cobran vida. Hoy los llevaré a las calles de Coslada, un tranquilo barrio madrileño que guarda un escalofriante secreto. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría esconderse detrás de una sonrisa amable? ¿Qué ocurre cuando la oscuridad acecha en los lugares más cotidianos? Prepárate para descubrir la aterradora verdad tras el peluquero de Coslada. Un relato que te hará mirar 2 veces antes de entrar en una peluquería. Quédate hasta el final para conocer cada giro de esta inquietante historia. Y recuerda, suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita, porque aquí, en La Pluma Oculta, cada historia puede ser la última que escuches. Comencemos. En un barrio tranquilo de Madrid, Coslada, justo en una calle poco transitada llamada Calle de la Estación, se encuentra una pequeña peluquería de aspecto anticuado, llamada Cortes de Precisión. Su propietario, Luis Navarro, es un hombre de mediana edad, delgado y siempre vestido con un delantal blanco impecable. Su sonrisa amable y conversación agradable han hecho que la peluquería sea bastante popular entre los residentes locales. Sin embargo, detrás de la fachada de amabilidad y tijeras afiladas, Luis esconde un oscuro secreto. Llevado por una locura que él mismo no comprende del todo, Luis ha empezado a utilizar su herramienta más filosa, una antigua navaja de barbero, no solo para afeitar barbas, sino para un propósito mucho más siniestro. La historia comienza cuando las desapariciones en Coslada empiezan a aumentar. Personas que mencionaron tener una cita en Cortes de Precisión simplemente desaparecen sin dejar rastro. Al principio, nadie conecta los puntos, pero a medida que las desapariciones se vuelven más frecuentes, la preocupación crece y la comunidad comienza a murmurar. La detective Ana Jiménez, una veterana de la Policía de Madrid, es asignada al caso. Inteligente y perspicaz, Ana pronto se da cuenta de que todas las pistas llevan a la misma dirección, la pequeña peluquería en Calle de la Estación. Sin embargo, probar cualquier cosa resulta complicado. Luis es cuidadoso, nunca deja rastros y su comportamiento amable y cooperativo deja a todos, incluso a Ana, con dudas sobre su posible culpabilidad. Una tarde, un joven llamado Carlos entra en la peluquería para un simple corte de pelo, sin saber que está a punto de descubrir la verdad. Mientras Luis prepara sus herramientas, Carlos nota algo inusual en un pequeño espejo detrás del peluquero. Reflejos fugaces de objetos que no deberían estar en un lugar como ese. Intrigado y un poco asustado, decide prestar más atención. Cuando Luis se gira para ajustar un estante, Carlos ve su oportunidad y sutilmente se desliza hasta la puerta que siempre está cerrada con llave. Empujando suavemente, descubre que esta vez no está cerrada. Lo que ve dentro es aterrador. Un verdadero arsenal de herramientas quirúrgicas y varias fotografías de personas desaparecidas, algunas incluso con marcas de cuchilla. Carlos, con el corazón en la garganta, sabe que tiene que actuar con rapidez. Excusa su salida precipitada alegando una emergencia y corre directamente a la estación de policía más cercana para contarle todo a la detective Ana. Con la información de Carlos y un nuevo testimonio,
Ana finalmente tiene lo que necesita para actuar. Sin perder tiempo, organiza un operativo para detener a Luis y descubrir la verdad detrás de las desapariciones en Coslada. La comunidad espera, conteniendo la respiración, mientras la policía se prepara para enfrentar lo que podría ser uno de los casos más perturbadores de su historia. La tensión en el aire era palpable mientras Ana y su equipo de policías se preparaban para la redada en cortes de precisión. La calle de la estación nunca había visto tanta actividad policial, y los vecinos observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Con la orden judicial en mano, Ana lideró el asalto. Rompieron la puerta principal y entraron con las armas preparadas, sin saber exactamente qué esperar. Luis, al ver a los oficiales, intentó mantener su fachada de calma, pero sus manos temblorosas lo delataban. «Luis Navarro, estás bajo arresto por la sospecha de secuestro y posible homicidio», anunció Ana con firmeza. Mientras lo esposaban, los oficiales comenzaron a buscar en el local. No tardaron en encontrar la puerta que Carlos había descrito. Al abrirla, se confirmaron sus peores temores. Era un pequeño cuarto de horror. Las paredes estaban cubiertas de fotos de las víctimas, algunas marcadas con una X roja. En una mesa, herramientas manchadas de sangre yacen dispuestas de manera meticulosa, cada una reflejando el brillo de las luces de la policía. Lo más escalofriante de todo, un diario detallado con descripciones de cada víctima y lo que les había hecho. Ana sintió una mezcla de alivio y desolación. Al fin tenían al culpable, pero el costo humano era devastador. Mientras sacaban a Luis, empezaron a oírse sollozos entre los policías y los vecinos. La comunidad de Coslada había sido traicionada por uno de los suyos. En la estación de policía, el interrogatorio comenzó de inmediato. Luis, ahora enfrentando la realidad de sus actos, empezó a hablar. Describió cómo su mente había comenzado a desmoronarse tras la muerte de su esposa, cómo había empezado a ver a cada cliente como un enemigo que merecía castigo. Sus confesiones eran escalofriantes, y el equipo de Ana tomaba notas frenéticamente, asegurándose de no perder ni un solo detalle. Mientras tanto, Carlos se había convertido en un héroe local inadvertido. Su valentía al investigar y reportar lo que había visto fue crucial para detener a Luis. Los medios de comunicación querían entrevistas, pero él prefería mantenerse al margen, procesando el trauma de lo que había descubierto. El caso, El peluquero de Coslada, se convirtió en un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse detrás de la fachada más inofensiva. Ana, aunque satisfecha por haber resuelto el caso, sabía que la cicatriz en la comunidad tardaría en sanar. En los días siguientes, mientras Luis era procesado y enfrentaba su juicio, Coslada comenzó lentamente el proceso de curación. La peluquería fue clausurada y en su lugar, la comunidad propuso abrir un centro de apoyo para las familias de las víctimas. Era un pequeño paso hacia la reparación, pero un paso necesario. Así, con la captura de Luis, se cerraba un capítulo oscuro en la historia de Coslada, pero la historia de aquellos afectados estaba lejos de terminar. A medida que la noticia del arresto de Luis Navarro se asentaba, Coslada intentaba volver a la normalidad. Pero el impacto psicológico y emocional del caso era palpable en cada esquina de la ciudad. Las familias de las víctimas buscaban respuestas y consuelo,
mientras la comunidad en general luchaba por reconciliar la imagen del amigable peluquero con la de un asesino despiadado. Ana, aunque profesionalmente satisfecha por haber resuelto el caso, sentía una carga pesada. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, el de ayudar a una comunidad herida a sanar. Decidida a no dejar que el caso fuera solo un recuento de atrocidades, se involucró en el establecimiento del Centro de Apoyo para las Familias Afectadas, que rápidamente se convirtió en un faro de esperanza. El centro, bautizado como Esperanza de Coslada, ofrecía terapia grupal e individual, actividades comunitarias y eventos de conmemoración para las víctimas. Ana frecuentemente visitaba el centro, hablando con las familias, compartiendo su dolor, pero también fortaleciendo la resiliencia comunitaria. Mientras tanto, el juicio de Luis comenzó. El aula estaba repleta cada día, con periodistas y curiosos que querían entender qué había llevado a un hombre aparentemente normal a cometer tales atrocidades. Durante el juicio, los detalles de sus crímenes fueron revelados, cada uno más perturbador que el anterior. Luis, por su parte, mostraba poco remordimiento, lo que solo añadía a la ira y el dolor de la comunidad. Carlos, el joven que había descubierto la verdad, fue llamado a testificar. Aunque nervioso, su testimonio fue crucial. Explicó cómo había notado algo extraño ese día en la peluquería y cómo su intuición lo había llevado a actuar. Su valentía fue elogiada por muchos y se convirtió en un símbolo de que el coraje individual puede marcar una gran diferencia. Finalmente, después de un juicio emocionalmente cargado, Luis fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con lágrimas y aplausos en la sala del tribunal. Aunque nada podría devolver a las víctimas a sus familias, al menos se había hecho justicia. En los meses siguientes, Esperanza de Coslada creció en importancia, ayudando a muchos a encontrar algún sentido de cierre. Ana organizó talleres sobre la seguridad comunitaria y cómo detectar signos de individuos en crisis, educando a la comunidad para prevenir futuras tragedias. El legado de Luis Navarro, el peluquero de Coslada, sería siempre una nota oscura en la historia de la ciudad, pero también un recordatorio de la fuerza y la unidad que pueden surgir en respuesta al mal. La cicatrización era lenta y a veces dolorosa, pero con cada día que pasaba, Coslada se rehacía más fuerte, decidida a dejar atrás el pasado y construir un futuro más seguro y unido. Con el paso del tiempo, la localidad de Coslada comenzó un lento pero seguro proceso de recuperación, curando las profundas cicatrices dejadas por los atroces crímenes de Luis Navarro. El epicentro de esta transformación fue el Centro Esperanza de Coslada, erigido en el corazón de la ciudad como un faro de resiliencia y renovación. Este centro no solo ofrecía asesoramiento y apoyo psicológico, sino que también se convirtió en un vibrante espacio comunitario donde los residentes podían participar en actividades que fortalecían el tejido social, desde talleres de arte hasta sesiones de mediación y conciliación. Ana, cuya incansable labor no solo fue clave para resolver el caso, sino también para fundar el centro, se convirtió en una heroína local. Aunque fue galardonada con una condecoración por su servicio excepcional, para ella, la verdadera recompensa era presenciar la renovación espiritual y emocional de su comunidad. Ana continuó su trabajo en el centro,
liderando programas de rehabilitación y dando charlas motivacionales que inspiraban a otros a encontrar fortaleza en la adversidad. Carlos, quien también jugó un papel fundamental en el desenlace del caso, redescubrió su propósito en la vida a través del trabajo comunitario. Se especializó en programas de prevención del crimen y se convirtió en un ferviente defensor de la seguridad vecinal. Su historia personal y su compromiso con la causa inspiraron a muchos cosladeños a volverse más vigilantes y comprometidos con la seguridad de su entorno. El cambio más simbólico en Coslada fue la demolición de la antigua peluquería Cortes de Precisión, que había sido el escenario de tantos secretos oscuros. En su lugar, se erigió un hermoso jardín conmemorativo, diseñado como un oasis de paz y memoria. El jardín, con sus caminos serpenteantes, sus bancos bajo robles centenarios y un pequeño estanque rodeado de lirios, servía como un lugar de reflexión y recuerdo. Una elegante placa en el centro del jardín llevaba los nombres de las víctimas, un recordatorio perpetuo de su legado y de la promesa de la comunidad de nunca olvidar. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa, los ciudadanos de Coslada se reunían en el nuevo jardín. Miraban hacia el futuro con una mezcla de melancolía y esperanza, conscientes de que aunque el pasado estaba marcado por sombras, su resiliencia y unidad les ofrecía un futuro repleto de posibilidades. En Coslada, el dolor y la tragedia se habían convertido en un legado de esperanza y renacimiento, asegurando que, pese a todo, la luz siempre encontraría su camino a través de la oscuridad. Y así, cerramos este capítulo oscuro sobre El peluquero de Coslada, una historia que nos recuerda que, a veces, los secretos más terribles se esconden en los lugares más cotidianos. ¿Qué opinas de este aterrador relato? ¿Te atreverías a pisar una peluquería después de esto? Déjanos tu comentario. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos que te pongan los pelos de punta, suscríbete a La Pluma Oculta. Comparte este video con tus amigos. Dale like para apoyar nuestro trabajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Aquí siempre habrá un rincón oscuro esperando a ser descubierto. Hasta la próxima, plumeros.